Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Buenos doctor. días. Buenos días. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es las pruebas de función hepática y todo lo que son los paraclínicos que nos ayudan a hacer lo que es el diagnóstico en medicina. Antes de hablarle un poquito sobre lo que son los paraclínicos, también es importante que ustedes sepan de, de algunos términos que son mal utilizados en lo que son las rotaciones. Por ejemplo, cuando yo digo que un paciente está hiperventilando, muchas personas piensan que el paciente, el problema que el paciente tiene es a nivel de los músculos respiratorios, pero el término ventilación tiene que ver con el CO2. Entonces, si un paciente está hiperventilando, quiere decir que lo que tiene disminuido es el CO2. Cuando un paciente está hipoventilado, quiere decir que el CO2 está alto, como por ejemplo el síndrome de obesidad, hipoventilación. El paciente tiene un trastorno central que lo lleva a que ese paciente comience a retener CO2. Entonces, el término de ese paciente es que está hipoventilado. Entonces, eso es importante porque, por ejemplo, usted está rotando y de repente alguien, un residente o un interno le dice, no, el paciente está hipoventilado cuando lo oculta, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la ocultación. O sea, hipoventilación es un término que tiene que ver con el CO2, o sea, intercambio gaseoso. En los gases arteriales, cuando usted tiene unos gases arteriales, por ejemplo, y usted quiere corregir cosas en unos gases arteriales, por ejemplo, cuando usted tiene un paciente que el CO2 está aumentado, usted lo va a manejar de diferentes formas. Hay tres formas para disminuir el CO2 en un paciente que está en ventilación mecánica, como por ejemplo, uno es aumentando la frecuencia respiratoria, pero cuando usted aumenta la frecuencia respiratoria de un paciente, también corre el peligro que ese paciente cuando respire muy rápido, también retenga CO2 o se canse. Dos, es aumentando el tiempo en el cual el paciente va a expulsar el aire. Agarren aire por la boca y bótenlo de una manera más prolongada y esa es la forma que nosotros hacemos, o sea, aumentamos lo que es el tiempo expiratorio. Y tres, aumentamos lo que es la entrega del aire, ¿no? O sea, subimos lo que es el flujo. Al paciente le subimos lo que es el flujo para darle más tiempo al área expiratoria que lo bote. Y cuatro, a veces tenemos que, por ejemplo, ¿cuánto es el volumen corriente que nosotros le vamos a meter a un paciente? Supuestamente volumen corriente que nosotros manejamos con un paciente es de 6 a 8 cc por kilo del peso ideal. Por ejemplo, si un paciente pesa 70 kilos, serían más o menos 420 cc. Un promedio de más o menos 480 cc. Entonces, lo que nosotros hacemos con esos pacientes es que si, por ejemplo, el paciente está muy obeso, de repente a veces tenemos que meterle más volumen a ese paciente para poder ventilarlo. ¿Ves? Por ejemplo, el paciente pesa 100 kilos, pero su peso ideal le da para desde 80 kilos, 80 por 6 más o menos, pero pesa 100 kilos. Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos que aumentar un poco más lo que es el volumen corriente. Y en esos pacientes, cuando tú le metes mucho volumen, corres el riesgo de que ese paciente se le reviente el pulmón. ¿Ves? Entonces, son cosas que para que usted más o menos sepa de qué es lo que está sucediendo con lo que es el ventilador. Y para eso es que usted está tomando los gases arteriales. Entonces, con los pacientes, cuando nosotros manejamos el término oxigenación, en el ventilador mecánico también lo hacemos con los gases arteriales.
Y para eso tenemos lo que es la FIO2. Cuando ustedes den neumo el próximo semestre, ustedes van a ver que existen diferentes dispositivos para dar oxígeno a los pacientes. Y uno de los dispositivos para dar oxígeno a los pacientes es el ventilador. El ventilador no solamente te mete oxígeno, sino que también te mete algo que se llama el PIP, que es la presión al final de la expiración. Y la presión al final de la expiración lo que hace es que abre los alvéolos. ¿Ves? Entonces, aumentamos PIP para mejorar oxigenación y aumentamos FIO2 para mejorar oxigenación. Para manejar el CO2 lo manejamos con la frecuencia cardíaca y con el volumen corriente. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que son las pruebas de función hepática. Generalmente, nosotros en una medicina, nosotros pedimos a veces laboratorios y estos laboratorios están encaminados a saber o interpretar algo que tiene un paciente. Por ejemplo, si el paciente viene con los ojos amarillos, hay que pedir unas pruebas de función hepática, porque estamos pensando que el paciente pudiese tener una hepatitis o tiene ictericia. Entonces, de ahí es donde vienen lo que son las pruebas de función hepática. Pero las pruebas de función hepática no se van a pedir por pedir, sino que las pruebas de función hepática se van a pedir en base a lo que tiene el paciente, ¿no? A la historia clínica, a lo que es el examen físico. O sea, examinamos el paciente, vemos la historia clínica, vemos lo que es el examen físico, vemos la evaluación de la función hepática para ver con qué es lo que está sucediendo con el paciente. Recordemos que el hígado es muy sensible a los cambios que se dan en el cuerpo. El hígado es supremamente sensible. Entonces, a veces nosotros, cuando le estamos pidiendo que está sucediendo algo en el resto del cuerpo, por ejemplo, el paciente llegó con sangrado digestivo, tuvo chocado. Cuando le pedimos las pruebas de función hepática, salen todas alteradas porque tuvo una hepatitis de tipo isquémica. ¿Ves? Entonces, vemos que la función del hígado es una función básicamente excretora de la bilirrubina, desintoxica lo que son metabolitos también. Eh, Tiene una función de síntesis porque en el hígado es donde se produce la albúmina y el tipo de protombina. Y también tiene que ver con lo que son las enzimas intracelulares, o sea, integridad de lo que son los hepatocitos, especialmente lo que es la fosfatasa alcalina y las aminotransferasas sésicas y la gamma-glutamina-transpeptidasa. Las pruebas de función del hígado más comunes tenemos lo que es la LT, la LT, que antes era la GTP, la ST, que antes era la GOT, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamina transpeptidasa, la ciclonucleotidasa y el lactato de hidrogenasa. El lactato de hidrogenasa puede estar elevado en otros cuerpos, en otra parte del cuerpo, como por ejemplo a veces puede estar elevado a nivel de lo que es el pulmón. También podemos pedirle lo que es la albúmina y los tiempos de coagulación. Cuando hablamos de la ALT, está presente principalmente en el hígado y es uno de los marcadores más específicos de lesión a nivel de lo que es el hígado. Los niveles ALT elevados se correlacionan con el grado de adiposidad abdominal. La AST
está presente en el hígado y otros órganos, tanto en el músculo como en los riñones o como en el cerebro. La fosfatasa alcalina, nos dice a nosotros, básicamente está principalmente en el hígado, pero también puede estar en los huesos. Y cuando se eleva, hay que determinar eh, si no existe si básicamente la lesión es a nivel del hígado y pedimos otros marcadores como la gamma transpeptidasa. Cuando se eleva el hígado, pensamos que un patrón extrahepático, o sea, que tiene que ver a nivel de lo que es un patrón de tipo obstructivo, a nivel de lo que si se tapó alguno de los conductos que conducen lo que es la bilis. Y la gamma también transpeptidasa básicamente está a nivel de los hepatocitos y las células epiteliales. También puede estar en los riñones, las vesículas seminales o en el páncreas, en el vaso o en el cerebro. La ciclonucleotidasa también se encuentra en el hígado y en el intestino y en el cerebro. Aunque se desconoce su función fisiológica, cataliza específicamente la hidrólisis de los nucleótidos como adenosina, inosina, en los que los fosfatos se unen a la posición 5 de la pentosa. Y la lactato desoxigenasa también puede estar en el hígado como en otros lugares. Uno de los lugares es el pulmón, también a nivel de los glóbulos rojos, y puede estar elevado en pacientes que están hemolizando. Vemos la prueba de función hepática, vemos que las bilirrubinas las vamos a encontrar elevadas cuando el paciente tiene ictericia, la fosfatasa alcalina cuando hay una colestasis de lesión que ocupa espacio. Básicamente, por ejemplo, si el paciente tiene una piedra a nivel de lo que son los conductos y está tapada, vamos a ver que la fosfatasa alcalina va a estar elevada. La bilirrubina tiene dos fracciones, la directa y la indirecta. La directa perdón, la indirecta que no es soluble en agua y es prehepática. Y la directa que básicamente es soluble en agua y es hepática. La, tenemos lo que son las aminotransferasas, lo que es la AST y lo que es la GOT, que son pruebas bien sencillas para decir que hay una enfermedad hepatocelular. La ST mayor que la LT puede ser, o sea, la GOT mayor que la GST o AST mayor que ALT. Sabemos que se produce una enfermedad alcohólica o una enfermedad hepática crónica severa. Ah, la gamma glutamina transferasa nos sirve para el diagnóstico también de obstrucción biliar intra y extrahepática. La albúmina nos dice que es un marcador de cronicidad y el tiempo de tropondina también un marcador de severidad, porque estas cosas se producen a nivel de lo que es el hígado. Bien, aquí nosotros podemos ver eh, en la historia clínica cómo se va desarrollando las cosas. Por ejemplo, cuándo, cómo, qué medicamento estaba tomando, por ejemplo, acetaminofén, cocaína, metrotrexate, heroína, alfametildopa, eh, todos estos medicamentos que pueden producir daño hepático. Puede que haya antecedentes de hepatitis o que estaban consumiendo hongos o que tengan enfermedades de fondo como por ejemplo la obesidad o la hemocromatosis, si ha sido transfundido y de ahí vamos a hacer lo que es el examen físico. En el examen físico vamos a buscar datos de, por ejemplo, que el paciente tiene atrofia temporal muscular, que sugiere una enfermedad de larga duración, si hay, por ejemplo, ginecomastia, cabeza de medusa, eritema palmar, si el paciente tiene ascitis, si el paciente está encefalopático, si hay contracturas de Dupuytren, si hay atrofia testicular. Todas estas cosas nos indican a nosotros que el paciente pueda tener una cirrosis. De hecho, hay una clasificación que se llama CHAL,
Entonces, la clasificación de Child puede ser Child A, B, C. Generalmente los pacientes que tienen una clasificación de Child A y B, este, no, o sea, son candidatos intensivos. Los pacientes que tienen una clasificación de Child C no entran no deberían entrar en intensivo. También dentro de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta cuando nosotros vemos a estos pacientes es, cuando vemos a estos pacientes también es importante para nosotros saber si ese paciente ha tenido sangrado digestivo, si tiene varices esofágicas, que todas estas cosas nos hablan a nosotros de cronicidad. Dentro de los puntos, dentro de los puntos que son importantes, dentro de la clasificación de Child, podemos mencionar lo que es la bilirrubina, la albúmina, el INR, la ascitis y la encefalopatía. Cuando hablamos de una encefalopatía de grado 3 a 6, a 4, perdón, hablamos de 3 puntos. Cuando hablamos de una ascitis, la cual es refractaria, hablamos de 3 puntos. Si el NR está aumentado más de 2, hablamos de 3 puntos. Si la albúmina está menos de 3, hablamos menos de 2,8, hablamos de 3 puntos. Y si la bilirrubina está por arriba de 3, hablamos de 3 puntos. Entonces, la clasificación de Child le dice a ustedes el grado de supervivencia. Por ejemplo, si está de 5 a 6 puntos, es un Child A y tiene un 85% de sobrevivencia a los 2 años. Si hablamos de 7 a 9 puntos, hablamos de un Child B. Tiene arriba del 50% de sobrevivencia a los 2 años. Y si tiene de 10 a 15 puntos, hablamos de un Child C y tiene 35% de sobrevivencia a 2 años. Por eso es que los pacientes que tienen el child aumentado no son candidatos a intensivo. A veces los metemos, pero generalmente un child C no es candidato a intensivo. Generalmente. Por ejemplo, si tenemos nódulo supraclavicular, podemos pensar que el paciente tiene un cáncer. Y si es periumbilical, hablamos del signo de la hermana amarillo C. También puede haber hipertensión, perdón, aumento de las venas yugulares, que puede ser por insuficiencia cardíaca. Acuérdense que la insuficiencia cardíaca también va a producir cirrosis cardíaca. Y acuérdense también que cuando un paciente está en insuficiencia cardíaca, también puede tener dolor a nivel del hipocondrio derecho, porque hay una distensión de lo que es la cápsula de Gleason. También podemos encontrar que estos pacientes puedan tener efusión pleural, sobre todo en los pacientes que tienen cirrosis. Generalmente esa efusión pleural va a ser derecha. Y trastornos neurológicos, por ejemplo, si el paciente tiene una enfermedad de, de Wilson, un segundo, porque por acá. Bien. Ah, bien. Tenemos los patrones en las pruebas. Tenemos un patrón hepatocelular. Ustedes ya dieron fisiopatología del aparato digestivo. En patología ya dieron aparato digestivo, Susana. Sí, doctor. Ah, Sí, doctor. ok.
Bien, esto es complementando, miren, lo que es patología propedéutica y fisiopatología, que son son las tres materias que son más o menos afines. Por ejemplo, en propedéutica usted va a ver lo que el paciente tiene y la historia clínica. En fisiopatología usted va a entender por qué se produce. Y en patología le van a decir cuáles son las enfermedades que la producen. ¿Ves? Entonces, toda la materia es una sola. O sea, la medicina prácticamente es una sola y se va correlacionando. Por ejemplo, en otras universidades lo que se hace es que se da, cuando den gastro, por ejemplo, dan semiología de gastro, fisiopatología de gastro, anatomía de gastro y al final dan patología de gastro y dan tratamiento de las enfermedades de gastro, o sea, todo en un solo bloque. Eso nunca me ha tocado a mí, pero sí sé que se hace y es una de las formas en que uno enseña. Por eso, cuando ustedes comienzan el semestre, yo trato de ver más o menos qué es por dónde va la doctora, para tratar de dar cosas más o menos parecidas. Entonces, vemos que en el patrón hepatocelular vamos a ver una elevación desproporcionada de lo que son las aminotransferasas en comparación con la fosfatasa alcalina. La bilirrubina puede estar elevada y las pruebas de función sintética pueden aparecer anormales. Es decir, vamos a tener elevada la GOD y la GTP, vamos a tener elevada la bilirrubina, vamos a tener baja lo que es el tiempo de protonina o la albúmina y vamos a tener prácticamente normal lo que es la fosfatasa alcalina. ¿Eso qué le indica a ustedes? Que el paciente puede tener una hepatitis. En el patrón colestásico hay una elevación de la fosfatasa alcalina, o sea que el paciente puede ser que está obstruido. Las aminotransferasas puede que estén altas, pero generalmente puede que estén normales. La bilirrubina pues va a estar elevada definitivamente porque no se puede expulsar. Y las pruebas de función sintética también van a estar normales. Una hiperbilirrubina aislada podemos pensar con las aminotransferasas y las fosfatasa alcalina normal. La proporción AST-ALT. La mayoría de las causas, cuando hay una lesión hepatocelular, está asociada a lo que es la AST, que es más bajo que la LT. Una proporción AST-ALT 2:1 sugiere una enfermedad eh, hepática alcohólica, particularmente en el contexto de una gama glutamiltransferasa elevada. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente la ST está alta, entonces el paciente y tiene la gama glutamintransferasa elevada, puedes pensar que el paciente toma mucho. Por ejemplo, el hígado graso, menos de 8 veces el límite superior y la LT menos de 5 veces el límite superior. El hígado graso alcohólico, no alcohólico, la ST menos de 4 veces el límite superior de lo normal. Y en la hepatitis viral, la ST y la LT 25 veces el límite normal. La hepatitis también puede ser una hepatitis de tipo isquémica, lo que yo le mencioné, que el paciente está en shock por una infección crónica, por ejemplo, una hepatitis C, o puede ser por hepatitis B. Ah, cuando hablamos de insuficiencia hepática, eh, vemos que las pruebas hepáticas típicamente están elevadas más de 10 veces del límite de lo normal. El paciente tiene encefalopatía, tiene TPT prolongado. La vez pasada nos llegó a nosotros, a UCI, nos llegó un muchacho de 20 y pico años que estaba tomando medicamentos para las convulsiones. Y entonces el paciente desarrolló una insuficiencia hepática aguda. El, Básicamente los pacientes cuando tienen insuficiencia hepática, todas las que son las pruebas de función hepática se alteran, ¿no? Y aparte de eso comienzan a hacer hipoglicemia también. Entonces, una de las cosas, los marcadores que ustedes tienen que buscar
Estos pacientes, la LT está elevada, la bilirrubina está elevada y va a estar elevada la más específica que viene siendo la gamma glutamitrasfertirasa. Y aparte de eso van a cursar con hipoglicemia y van a tener encefalopatía. También a veces uno se confunde, o sea, mucha gente se confunde porque la vez pasada también llegó un señor que era profesor ahí en la universidad que decían que el paciente tenía un SRA y que tenía una infección, pero cuando nosotros fuimos a ver, el señor era diabético y tenía una falla hepática aguda y aparte de eso se infartó. Entonces, a veces uno se puede confundir porque uno ve lo que es la placa y uno ve que hay infiltrado en los dos cuadrantes, más de tres cuadrantes a nivel pulmonar. Pero acuérdense que en los pacientes que tienen infiltrado a nivel pulmonar y están más de dos cuadrantes, el diagnóstico diferencial es que el paciente no esté reteniendo líquido. Y este paciente está reteniendo líquido. Las elevaciones masivas de la aminotransferasa, por lo menos arriba de 5000, no pueden ser hepatitis isquémica o inducida por fármaco, lo que yo les acabo de mencionar. Acetaminofén produce hepatotoxicidad bien importante, reacciones idiosincrásicas a lo que son los fármacos, todas las hepatitis, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el Zoster, también pueden producir hepatitis. La hepatitis alcohólica y la hepatitis autoinmune. ¿Ves? El hígado gracias al embarazo. Las infiltraciones malignas también. Cáncer de mama, pulmonar, también. Todas estas cosas yo las he visto. Todas estas cosas yo las he visto y son signos de mal pronóstico. Miren, el 90% de los pacientes que tienen cáncer y llegan intensivos se van a morir. Entonces, pero el hecho de tú tener un cáncer no quiere decir que no seas candidato a intensivo. ¿Me entiendes? O sea, sí sabemos que la mayoría de los cánceres de los que pacientes que llegan intensivos se van a morir. Pero el hecho de tener un cáncer no quiere decir que no puedas ir intensivo, porque puede ser que tu diagnóstico de fondo sea un cáncer, pero eso no es lo que te está descompensando. ¿Ves? Por ejemplo, existe algo que se llama neutropénico febril, y el neutropénico febril se va a producir más o menos en el nadir de lo que es la quimioterapia. Los pacientes que reciben quimioterapia, más o menos el día 15, por ejemplo, si son unas leucemias, el día 15 de la quimioterapia se le van a bajar los glóbulos blancos. Y cuando le bajan los glóbulos blancos el día 15 de la quimioterapia, entonces van a producir neutropenia. Cuando comienzan a hacer fiebre, entonces eso se llama neutropénico febril. Entonces, si el paciente lo que tiene es una disminución de los glóbulos blancos por la neutropenia febril, o sea, el problema de él no es el cáncer, sino es el tratamiento. Entonces, ese paciente, aunque sabemos que un 90% de los pacientes con cáncer se mueren en UCI, es un paciente que tiene probabilidad de salir, sobre todo si es un paciente joven. Acuérdense también que los cánceres no son curables, en su mayoría las leucemias en pacientes adultos. Las leucemias son curables en su mayoría mm, en pacientes, en niños, pero en adultos es más difícil. Ese es uno. Otra cosa que también yo he visto bastante es que si el paciente tiene SIDA, no debería UCI. O sea, si el paciente tiene SIDA, tú tienes que buscarle cuáles son los oportunistas que le están produciendo el problema al paciente. Y, y es cierto que se nos mueren pacientes con SIDA en UCI, pero también es cierto que nosotros también sacamos bastantes pacientes. O sea, lo que les quiero decir es que uno no puede
estigmatizar o empaquetar ningún paciente. O sea, hay que ver cada uno de los pacientes y ver cómo va a reaccionar. Ustedes como médico, cuando usted sea médico, usted se dará cuenta que pocos son los pacientes que usted va a curar. ¿Ve? Nosotros tenemos que paliar el dolor y tratar de ayudar a la familia y al paciente para que no sufra también. Por eso fue que el año, bueno, no sé si fue este año, fue este año, el Congreso de Cuidados Paliativos. ¿Ve? Todas las cosas tienen sentido, todas las cosas tienen sentido y van unidas mucho a las cosas que nosotros estamos enseñando. Para el año que viene van a tener el Congreso de Neurología que se le va a dedicar al doctor Valderrama y básicamente siento que es una de las partes de la facultad que nosotros tenemos que reforzar. Toda la parte que es neurología y anatomía y embriología, para nosotros es bien importante reforzarlo. La fosfatasa alcalina básicamente puede desarrollarse en contexto de una obstrucción biliar extrahepática. Los trastornos musculares también pueden producir aumento de la fosfatasa alcalina. Los grados menores de elevación son en específico, puede verse en muchos trastornos, por ejemplo, una patopatía congestiva, hepatitis viral o enfermedad infiltrativa del hígado. Cuando usted tiene una fosfatasa alcalina elevada, más ictericia, usted piensa que hay algo que está tapando lo que son las vías de tracción. ¿Ya? Hay un signo que se llama Courvoisier-Terrier. Ah, ¿sabes cuál es? Ictericia progresiva más vesícula palpable no dolorosa. No lo escucho. La ley de Courvoisier-Terrier, doctor. Sí, el Courvoisier-Terrier, ¿qué es? Ok, es ictericia progresiva más vesícula palpable no dolorosa. El signo Vesícula de palpable, Bardet. ¿por qué? ¿El concepto de qué? ¿Mm? Que es sugestivo de cáncer de cabeza de páncreas hasta que se demuestre lo contrario. Podemos De la- encontrar cáncer de cabeza de páncreas. A veces la vesícula, a veces la papila de Vater también tiene ictericia, o sea, está tapada y va a producir ictericia. Y vamos a ver que está toda la vía biliar está aumentada. Esos pacientes a veces lo que tienen también es diabetes de nuevo, cuando el cáncer viene de la papila. El estudio para poder ver lo que es en estos pacientes es mandatorio hacerle un eco, o sea, un ultrasonido. ¿Ves? Con el eco también nosotros podemos ver si el paciente tiene coledocolistiasis. Y en caso tal de una obstrucción, bueno, habría que hacerle una CEPRE. La CEPRE es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Qué quiere decir eso? Que el gastroenterólogo intervencionista se va a meter a través de la papila, se mete a través de la boca, pasa el endoscopio por el esófago, llega al estómago, sigue y llega a lo que es el duodeno y va a tratar de localizar lo que es la papila. Y donde está la papila va a tratar de canalizarla. Y cuando la canaliza, entonces va a tratar de sacar lo que son las piedras. ¿Ves? En todo caso, si nosotros tenemos aún más problemas para hacer lo que es el diagnóstico, también podemos hacer una colangiopancreatografía por resonancia del paciente o una tomografía.
Bien, llegamos a lo que es la bilirrubina. El paso inicial para la evaluación de un paciente con hiperbilirrubina es detectar si esta hiperbilirrubina es directa, o sea, conjugada o no conjugada. Si es no conjugada, generalmente es prehepática. El aumento de la bilirrubina no conjugada en el suelo se debe a una sobreproducción o al deterioro en la captación o el deterioro en la conjugación de lo que es la bilirrubina. Un aumento de la bilirrubina conjugada se dio a una disminución de la excreción o fuga del pigmento en los patocitos del suelo. Generalmente la hiperbilirrubina no conjugada se puede observar en varios trastornos, como por ejemplo cuando el paciente está hemolizando, cuando tiene una eritropoiesis ineficaz, o por ejemplo cuando uno tiene una enfermedad del Gilbert o un Krigner o efecto de ciertos fármacos. La evaluación generalmente implica una evaluación de lo que es una anemia hemolítica. O sea, hay que hacerle un frotis de sangre periférica para ver si el paciente está hemolizando. Eh, También hay que determinar si no tiene un Gilbert. Generalmente los pacientes con Gilbert van a desarrollar ictericia cuando están en estrés o en ayuno. ¿Ves? Pero no es una ictericia importante, o sea, no llega a 4, perdón. Y se requieren pruebas adicionales, por ejemplo, pruebas genéticas para confirmar lo que es el diagnóstico. En la hemólisis hay que ver cómo están los reticulocitos, cómo está la aptoglobulina y se le pide un frotis de sangre periférica. Ah, Arly, ¿por qué se produce la anemia falciforme? También ustedes pueden ver que se puede producir ictericia en trastornos adquiridos, por ejemplo, que el paciente tenga un síndrome hemolítico urémico, o tenga una hemoglobinuria paroxística nocturna, o tenga una hemólisis autoinmune, o que te falte vitamina B12, folato, hierro. Entonces aquí viene lo que es la captación, que el paciente no puede captar lo que es la bilirrubina. Eh, Esto es más común producido por ciertos medicamentos, como por ejemplo la rifampicina, el Probenecid, que disminuyen la absorción de la bilirrubina, o el trastorno genético que se conoce como síndrome de Gilbert. Con mucho menos frecuencia tenemos los Crigler-Najjar 1 y 2. En los estudios poblacionales se ha estimado que el Gilbert afecta 3 al 7% de la población, predominantemente en hombres blancos, sobre lo que son las mujeres. La conjugación está deteriorada de la bilirrubina, se da una actividad reducida de la glucuroniltransferasa, de la bilirrubina a uridina difosfato. En los Crigler-Najjar unidos, el paciente, eh, la afección es excepcionalmente rara y se caracteriza por ictericia grave en lo que son los recién nacidos, más de 20. Y el paciente va a desarrollar lo que se conoce como kernicterus y se va a morir. El Crigler-Najjar 2 es más común que el tipo 1 y los pacientes viven hasta la edad adulta y varían, la bilirrubina puede variar entre 6 a 25 y hay un problema en la actividad de la UDP glucuroniltransferasa que puede estar presente, pero muy reducida. La actividad de la UDP glucuroniltransferasa puede inducirse
mediante la administración de fenobarbital en estos pacientes. Y tenemos también el Dubin-Johnson, que es el Dubin-Johnson, el síndrome de rotor, que tiene que ver con la hiperbilirubinemia conjugada. El síndrome de rotor, los pacientes con hiperbilirubinemia leve, con una fracción de reacción directa aproximadamente del 50%, en ausencia de otras anomalías. Los niveles normales de fosfatasa alcalina y GGT ayudan a distinguir estas condiciones de trastorno asociado a lo que es la obstrucción. El síndrome es posiblemente benigno. Se encuentra una elevación de lo que es la bilirrubina conjugada en las dos afecciones hereditarias, tanto con el Dubin-Johnson como el rotor. Y se debe sospechar un síndrome de Dubin-Johnson rotor, una hiperbilirubinemia directa aumentada en ausencia de lesión a nivel de lo que es la fosfatasa alcalina, o sea, sin aumento de lo que es fosfatasa alcalina o gamma glutamil transferasa. El Dubin-Johnson generalmente el paciente pasa con una ictericia asintomática eh, y el trastorno de la excreción alterada de la bilirrubina al nivel de lo que son los hepatocitos. Y el rotor se debe a una alteración, perdón, sí, a una recaptación hepática defectuosa de la bilirrubina por parte de los hepatocitos. Bueno, vamos a ver un poquito otra cosa. ¿Aló? Bien, dentro de las cosas que usted también va a pedir, lo va a pedir todos los días. Y en esto no tengo que entrar mucho, porque esto es tema del doctor Harris. Vemos que tenemos lo que es el estudio del hemograma. Muchas personas dicen biometría hemática completa, un BH. En verdad el BH no existe, porque usted no puede medir lo que es el cuerpo completo. Pero bueno, usted va a escuchar, pide un BH, pero el nombre correcto es hemograma. Entonces, el hemograma tiene tres fórmulas, que son la fórmula roja, la blanca, la plaqueta. Y en algunos casos también es importante lo que son los reticulocitos. La fórmula blanca recoge lo que son los glóbulos blancos. La fórmula roja, la fórmula roja, determina lo que es la hemoglobina y el eritrocito, y las plaquetas, número de cuenta. Bien. Los valores normales de los leucocitos son entre 5.000 a 10.000. En un 50-70% los neutrófilos, un 25 a 40% los linfocitos, y ya los eosinófilos y los basófilos son bastante bajos. Los eritrocitos, 5 por 10 a la 6 o 4 por 10 a la 6. Y las plaquetas entre 150.000 y 350.000. Bien,
Dentro de las cosas que a nosotros nos ayuda a estudiar los leucocitos, a estudiar lo que es el hemograma, cuando tenemos dudas, es el frotis de sangre periférica. Y con el frotis de sangre periférica lo que nosotros estamos buscando es ver lo que es la morfología. A veces los leucocitos van a estar elevados, por ejemplo, en los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad infecciosa, inflamatoria, cáncer, leucemia. ¿Ven? Hay a veces una cosa que ustedes tienen que tomar en cuenta con los leucocitos también, a veces que se elevan. Por ejemplo, hay medicamentos que elevan los leucocitos. Por ejemplo, los glucocorticoides. Los glucocorticoides aumentan los leucocitos porque los sacan de la médula y los tiran al vaso. ¿Ya? Aquí vemos las diferentes formas de lo que son los leucocitos. Yo no puedo entrar mucho en lo que es esta parte que es la parte de hematología. Lo importante es que usted va a sospechar que el paciente tiene enfermedad de tipo hematológica si usted le palpa el vaso, si usted le encuentra ganglios, si el paciente tiene fiebre y está perdiendo peso. Dentro de lo que es el diagnóstico diferencial, hay que ver si el paciente no tiene una enfermedad de tipo hematológica. Estos son los leucocitos polimorfonucleares o encallados. Y aquí vemos que hay un aumento de lo que son los leucocitos. Vemos que existen variaciones de tipo fisiológica según la edad. Tampoco me voy a meter en eso. ¿Ven? El embarazo tiene tendencia a la leucocitosis. El frío tiene tendencia a la linfocitosis. El calor tiene tendencia a la linfopenia. El estrés, el dolor y el suministro de adrenalina van a producir leucocitosis. Estrés, dolor. Por ejemplo, si el paciente tiene una cetoacidosis, de repente el paciente le puede venir a ustedes con 10.000, 15.000 glóbulos blancos, porque el paciente tiene una cetoacidosis, o sea, porque está en un estrés. Un paciente que de repente le metieron un batazo en la pierna, tiene mucho dolor, también puede producir leucocitosis. El número de los leucocitos puede estar disminuido, por ejemplo, cuando un paciente tiene una enfermedad autoinmune, los pacientes que tienen lupus, los pacientes que tienen hipotiroidismo también, los pacientes que tienen cirrosis. Y acá, por ejemplo, los pacientes que pueden estar aumentados, por ejemplo, los quemados, obviamente, algunas enfermedades reumatológicas, la leucemia. Y estos medicamentos pueden producir alteración en en los leucocitos, aumentar o disminuir. Ya yo le digo uno que es bien importante para nosotros, los corticoides, los vasopresores, la adrenalina, la heparina, y que los puedan bajar los anticonvulsivantes, los antitiroideos, los barbitúricos, los quimioterapéuticos, la sulfa. Esto no lo voy a mencionar. La hemoglobina, también nosotros la vamos a ver en lo que es el hemograma y podemos calcular lo que es el volumen corpuscular medio, el volumen globular, etcétera, etcétera. A mí me interesa, cuando estudiamos un paciente que tiene anemia, es como tal volumen corpuscular medio. Un volumen corpuscular medio bajo puede ser una anemia ferropénica. Normal puede ser que el paciente esté sangrando. Y elevado puede ser que le falta vitamina B12 y ácido fólico.
Un estudio mandatorio en todos los pacientes que tienen anemia es un frotis de sangre periférica, así como los niveles de hierro, ácido fólico, transferrina, ferritina, vitamina B12. Ahí vemos la anemia macrocítica, generalmente puede ser por vitamina B12 o ácido fólico. Miren, de aquí salen casos bonitos, por ejemplo, que usted puede tener un paciente que tiene anemia, tiene astenia, dinámica, tiene problemas para subir las escaleras, le hace un hemograma, le va a encontrar volumen corpuscular medio alto, ¿ves? Es bien triste que, por ejemplo, cosas que yo sé que ustedes dieron no se las sepan. Hace un momento yo les pregunté sobre la anemia falciforme. Ninguno me lo respondió, ni tampoco la doctora. Y ya yo sé que ustedes lo pueden haber buscado en Google, pero son cosas que ustedes se tienen que saber. ¿Ven? Esto es lo que yo les mencionaba, ¿no? El BCM. Con el BCM, entonces nosotros podemos saber si es, nada más viendo el BCM, podemos saber si la anemia que tiene el paciente es por falta de hierro, por falta de vitamina B12 o puede ser por alguna enfermedad de tipo inflamatorio. Lo mismo que el RDW. Si usted tiene, por ejemplo, el RDW elevado más el volumen corpuscular medio bajo, póngale la firma que este paciente tiene una anemia por déficit de hierro. Póngale la firma. ¿Ves? Si usted tiene una anemia y el volumen corpuscular medio está en 105 y el RW está elevado, póngale la firma que ese paciente tiene una anemia por falta de vitamina B12 o ácido fólico. Póngale la firma. ¿Ves? El RW es el coeficiente de variación o desviación estándar de la curva de la distribución del volumen del glóbulo rojo. Cuando usted está viendo un paciente, por ejemplo, yo les asigno un paciente en UCI, cuando estén rotando conmigo, si es que algún día volvemos a esto, este, usted vea lo que es el hemograma. Y generalmente, si está en UCI y el paciente es mío, yo siempre, si el paciente tiene anemia, le voy a pedir su frote de sangre periférica y le voy a pedir el, ¿cómo se llama? Y el mismo hemograma le va a decir a ustedes que hacia dónde va. Y los eritrocitos también podemos ver anisocitosis, policolocitosis, el contenido hemoglobínico, si está desaturado o no está desaturado, las células falciformes, ¿ve? Toda esa ponchera. Ustedes ven que yo no me meto. Anemia por deficiencia de hierro. Los glóbulos rojos hasta abajo, la hemoglobina va hasta abajo, el volumen corpuscular medio va hasta abajo, el HMG va hasta abajo. El hierro sérico va hasta abajo, la transferina va hasta alta y la ferritina sérica va hasta abajo. En el froti van a haber hipocromía, microcitosis, anisocitosis y policolocitosis. Las plaquetas van a estar normales. Mm, Oye, hay anisocitosis, poiquilocitosis, dacrocito. Los recutolocitos nos dicen a nosotros si el paciente está hemolizando. Y tenemos lo mismo, ¿no? Pero
O sea, esto no es el objetivo de mi clase, pero sí sé para que sepan cómo se maneja, ¿no? La anemia puede ser hemolítica, adquirida, inmune o no inmune, le pedimos la prueba de Coombs, ¿ves? Y cuando es hereditaria, podemos ver que puede ser por drepanocitosis, que es la anemia falciforme, eferocitosis, que es un tipo de anemia hemolítica, la beta-talasemia o la talasemia, la deficiencia de glucosa fosfato de desoxigenasa también. En las anemias hemolíticas vamos a tener los glóbulos rojos bajos, la hemoglobina baja, el volumen corpuscular medio y la puede estar normal. Si es una anemia hemolítica hay que pedirle el porcentaje de reticulocitos. O si estamos sospechando que es una anemia hemolítica, hay que pedirle el porcentaje de reticulocitos. En el froti vamos a ver eritroblastos y las plaquetas pueden estar bajas o pueden estar normales. Las bilirrubinas van a estar elevadas a expensas de la indirecta. Y el CUS va a estar positivo. Una ferocitosis, bien bonito. La pancitopenia. En la pancitopenia hay disminución de las tres líneas. ¿Tienes sueño, Miguel? ¿Te doy sueño? ¿O estabas en las dianas anoche? No, doctor, estás estudiando. ¿Ves? El paciente de pancitopenia puede ser, va a tener alteración de las tres líneas, tanto línea blanca, línea azul, línea blanca, las plaquetas y la línea roja. Entonces, cuando tú tienes las plaquetas bajas, vas a tener petequia, equimosis, hematuria, epitaxis, quigenorragia o metorragia. Si tiene que ver con un síndrome, por ejemplo, con una infección, vas a tener fiebre, escalofrío, sudoración o mialgia. Y si lo que está predominantemente es la anemia, el paciente va a tener palidez, lipotimia, palpitaciones, astenia, dinamia. Las causas, cáncer, infiltración, por ejemplo, de un cáncer a nivel de lo que es la médula. El paciente pueda tener anemia plástica o pueda tener una hemoglobina paroxística nocturna. La infiltración de la médula por un cáncer puede llevar a una mielofibrosis, que el paciente pueda tener un hiperesplenismo. Los fármacos, como por ejemplo el cloranfenicol, los anticonvulsivantes, los antineoplásicos, también pueden producir pancitopenia. Si ha recibido radiaciones, si, por ejemplo, tiene una infección como, por ejemplo, de legionela o fiebre tifoidea, ¿no? O la infiltración medular por tumores sólidos. Yo conocí un señor que era un señor bastante sano y joven, pero el señor le salió el PSA como en 16. La cuestión que el señor era testigo de Jehová y él no aceptaba sangre. Y la hemoglobina se le bajó muchísimo, pero era porque cuando se le hizo ¿cómo se llama? El centello, tenía muchas partes tomado, tomado por el cáncer. Yo casi siempre cuando les menciono algo, casi siempre les menciono pacientes, o sea, vivencias de las cosas que más o menos uno ve para que ustedes se den cuenta que o sea, lo que ustedes están aprendiendo es pretty. En la causa de las anemias megaloblásticas, va a ver que el volumen corpuscular medio va a estar aumentado, eh, lo que va a llevar a una síntesis defectuosa de lo que es el ADN por déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Y la anemia va a tener manifestaciones importantes porque va a tener la hematopoiesis afectada. Entonces, la anemia megaloblástica
vamos a ver las causas, como por ejemplo el alcoholismo, la hepatopatía crónica, el hipotiroidismo, la aplasia y la transformación a megaloblastos, principalmente por el sincronismo madurativo entre el citoplasma y el núcleo. Ahí vemos. Miren qué bonito. Dentro de lo que es la anemia megaloblástica, vamos a tener la hemoglobina va a estar baja, el volumen ocular medio va a estar alto, los reticulocitos pueden ser que estén altos, los leucocitos van a estar bajos, aumentado los linfocitos sobre los neutrófilos, las plaquetas van a estar bajas, y en paciente le podemos hacer un aspirado de médula ósea y vamos a ver que está hipercelular. La HL va a estar volando en esa célula. Y también podemos tener lo que es la anemia aplásica. En la anemia aplásica, la hemoglobina está normal, perdón, baja, la BCM va a estar normal, o sea, de una enfermedad crónica, los reticulocitos pueden ser que esté aumentado y todo lo demás va a estar bajo, eh, plaquetas, leucocitos. Y cuando se le hace el aspirado de la médula ósea, la médula va a estar hipocelular. En la leucemia, los leucocitos van a estar súper elevados o pueden estar bajos. eh, la hemoglobina va a estar baja y las plaquetas pueden que estén bajas. Ahí vemos. Así que bueno. Bueno, muchachos, colorín colorado, se ha acabado por hoy. Eh, nos queda revisar lo que es el urinálisis y el examen físico musculoesquelético. Y hasta ahí sería el segundo parcial. Copien, pues, copien. Usted tiene un paciente de 67 años que ingresa a cuarta urgencia con historia de disnea de medianos esfuerzos. En la casa del paciente presentó síncope, por lo que es traído acá. Dentro de los antecedentes, el paciente no fuma, no toma, es diabético, es hipertenso. Al examen físico tiene una presión arterial 90-60, 90-40, con una frecuencia cardíaca en 130, con una frecuencia respiratoria en 24, con una temperatura de 36. Al examen físico, el paciente está, al examen físico, el paciente está en estupor. Los ruidos cardíacos son arrítmicos, tiene déficit de pulso y tiene un soplo sistólico 3/6 en foco aórtico. El abdomen es blando depresible. Los pulsos en las extremidades están presentes, pero son débiles. ¿Qué piensa usted que tiene este paciente? Este es un examen no es un examen, es una práctica de integración.
Dale, Carlos, pues. Saldaña. Una estenosis aórtica, doctor. ¿Ah? Una estenosis aórtica. ¿Tú dices? ¿Por qué? Sí, porque el paciente presenta estupor, presenta disnea y tiene un soplo sistólico 3/6. Ujú. Además de tener Pero, el pero déficit tiene de otras pulso. cosas también. Sí, Pero también tiene otras cosas. pero pareciera ser la tríada de la estenosis aórtica. Pero también tiene otras cosas. Eh, mm, bueno, también podría tener una cardiopatía hipertensiva. Mm. Sí, porque la estenosis Susana, aórtica. ¿tú qué piensas? Mm, ¿Podría ser también un síndrome de Takayasu o ¿Por me voy qué? muy lejos? ¿Por qué Takayasu? Porque no se siente, porque hay una disminución de lo que es el pulso a nivel radial, ¿no? Sí. Eh, Ujú. Mm. ¿Qué más tiene la enfermedad de Takayasu? Em, Puede producir síncope. También al ser un problema en el arco aórtico, eh, tal vez por eso está el soplo aórtico, nivel aórtico. ¿Y el neurológico cómo está? ¿El qué? Disculpe. El examen neurológico de ese paciente cómo está? El que yo les acabo de mencionar. Estuporoso. Ujú. Mm, Ujú. Y Ángelo, ¿tú qué piensas? El paciente puede tener una fibrilación auricular que le causó el síncope y que la arritmia le causó la fibrilación auricular que lo llevó al síncope del paciente. Ujú. Es verdad. El paciente puede tener una estenosis aórtica, o sea, es verdad. Y de la estenosis aórtica puede ser que haya una alteración a nivel de lo que es las cavidades del lado derecho del paciente, sobre todo a nivel de lo que son las aurículas. Aparte de eso, el paciente tiene una fibrilación auricular. Y los pacientes con fibrilación auricular pueden desarrollar, los pacientes con fibrilación auricular pueden desarrollar stroke. Y este paciente bien puede tener un stroke. O sea, algunos de ustedes de repente pueden pensar que, ya, este paciente es bingo, ya tiene una estenosis aórtica y la estenosis aórtica es la que le está produciendo el problema. Bingo, sí, puede ser. Vamos bien. Pero también tiene, en el diagnóstico diferencial, que el paciente tiene una fibrilación auricular y la fibrilación auricular lo puede llevar a un stroke. Y el stroke puede producir estupor. ¿Ves? O sea, en medicina 2 más 2 no es 4. ¿Ves? O sea, uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial. Con lo que dice Susana, Takayasu, Takayasu tiene otras cosas. ¿Ves? Pero yo dije déficit de pulso, no dije ausencia de pulso. Entonces, de ahí es donde vienen los errores en los parciales. O sea, a veces uno quiere
ve, por ejemplo, una vaca eh, y comienza uno a pensar en un búfalo. O sea, o de repente uno escucha pracata, prata, 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 y es un caballo, pero de repente uno quiere pensar en una cebra. ¿Ve? O sea, y eso es natural. O sea, las cosas, los diagnósticos que usted lo va a aprender a hacer a medida que usted estudie más, a medida que usted vea más pacientes, a medida que usted practique más. Por ejemplo, este paciente, nosotros le podemos aplicar la escala de Chatz. La escala de Chatz es para riesgo de stroke y por una fibrilación auricular. Por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, si ha tenido ACV previo, la enfermedad vascular, infarto arterial, eh, el sexo femenino, tienen que ver con lo que le da la escala de Chatz. ¿Ves? Todas estas cosas tienen que ver con la escala de Chatz. Bueno, prácticamente ustedes tienen todas las cosas para hacer diagnóstico. O sea, por lo menos si siguen la parte de la semiología, la historia clínica y el examen físico nos da el 80% del diagnóstico. O sea, no nos lo da la tomografía, no lo da la ecocardiografía, sino el examen físico. Y de ahí entonces usted comienza a pedir los laboratorios. Y de ahí usted comienza a pedir los estudios más sofisticados, por decirle algo. Pero todo se basa en el examen físico y la historia clínica y entender la fisiopatología de la enfermedad. Entender la fisiopatología de la enfermedad. Es lo que yo le digo a los residentes de medicina. O sea, una cosa es examinar al paciente en cuarta urgencia y otra cosa es examinarlo en UCI. Una cosa es hacer un diagnóstico diferencial si no tiene nada y otra cosa es hacer un diagnóstico diferencial teniendo todo. Pero uno siempre tiene que pensar por qué el paciente tiene. Este caso de la estenosis aórtica es un caso de la vida real que llevó a UCI, porque me decían, doctor, no sabemos cuál es la causa del shock. Nada más le pusimos el estetoscopio y vimos que el paciente tiene un soplo en el foco aórtico. Y qué bueno, aquí está la causa del shock. Aparte de eso que se infartó. Bueno, niños, no tienen más nada que decir, nos vemos tal vez mañana de nuevo. Chao. Digo, no hay problema que demos clase mañana, ¿no? No, doctor. Bueno, listo, pues hasta luego.